sé si nos extrañaron. Nosotros sí extrañamos mucho la ABC. 100%. Uno se va y extraña. Estos 2 meses fueron muy lindos. O sea, el Señor nos regaló algo muy lindo de poder disfrutar. No siempre uno puede tener tanto tiempo de vacaciones. Y permitió en ese, no decir, haber choque cultural, ¿no? Argentino-colombiana, mi mujer es colombiana, pero me llevó también a poder entender un poco más en las lenguas que nos hablamos nosotros, a entenderla a ella, a decir, ahora yo puedo decir cómo le fue, cómo la pasaron. Yo puedo decir ahora muy rico, muy delicioso. Los colombianos lo usan así, por el argentino no usa delicioso, pero nosotros usamos rico para la comida, sí, muy rica la comida. Pero ellos también, cuando la pasan bien, dicen muy rico, muy delicioso. Todo este tiempo allá, también mi mujer se hizo varios estudios. Me chocó un poco en los médicos dar un talonario, es decir, un bloc de hoja de ahí un poco de exámenes para descartar cosas, ¿no? De hacer un chequeo. Muchas cosas, ¿no? Y ese chequeo, ¿no? En locura me hizo pensar, decir, cómo hay gente que por ahí descubrir cosas, ¿no es cierto? Enfermedades o cosas, y no hacer caso a lo que nos dice el médico, lo que nos exponen los estudios. Y este estudio hoy de Pedro, del cual vamos a hacer la predicación de hoy, expone cosas, y delante de eso nosotros decir, es locura no hacer caso a eso, no hacer caso a lo que nos dice la palabra de Dios. Y Pedro con ese deseo de que nosotros podamos discernir y rechazar la verdad, ¿no? Así que bueno, le invito, vamos a orar. Señor, te ruego, Señor, que en todo puedas guiar en la predicación, que seas vos hablando a través de mí. Guárdame de decir cosas que no son y que podamos ser bendecidos por tu palabra, Señor. Edificados, Señor, háblanos a nuestros corazones, que nosotros podamos poner por práctica lo que nos has enseñado. Enséñanos hoy, Señor, y que nosotros podamos palpar más la eternidad, tener un entendimiento vivo de quién vos sos, Jesús. Permite que nosotros nos podamos enamorar más de vos y saber que pronto venís, Señor. Pueden pasar semanas, días, años, 100 años, cuánto es el tiempo no lo sabemos, pero Señor, permite que nosotros tengamos algo avivado dentro de nosotros, Señor, un fuego arder delante tuyo. Todo hoy, en el nombre de Jesús, amén. Ahí pueden abrir sus Biblias, y los que no tienen Biblias, por ahí acá está el grupo de medios también pone la Biblia, ¿no? Acá que lo puedan leer. Estoy predicando segunda de Pedro, ya estamos este año arrancando el segundo capítulo, terminamos inicios de los primeros versículos 1 al 4, fue el capítulo 2, la última predicación del año pasado, y ahora la predicación de hoy, y capaz el lapso de todo el año va a ser el capítulo 2, y bueno, y si Dios permite ya entrar al capítulo 3 de esta carta, que en personal para mí ha sido de mucha bendición estudiarlo en intimidad con el Señor y después poder exponerlo, y creo que también para algunos hermanos ha sido de mucha bendición escuchar esta carta, ¿no? Me vuelco a una predicación expositiva, explicar lo que dice el texto, someterme al texto, ¿no? Y como así me ha tocado predicar cosas que a veces digo, es fuerte, ¿no? Toca a veces a iglesias que lo arrancan de la Biblia, no le conviene que se diga esto. En personal, sí. Me gustaría leer, para entrar en contexto, todo el capítulo 2, del versículo 4 al 9. Dice así la palabra de Dios: pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad, reservado hasta el juicio, y del antiguo mundo no perdonó sino a Noé, al octavo, al que guardó como pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre el mundo de impíos, y condenó a ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolo a cenizas con destrucción, poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente. Pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta lascivia de los pervertidos, porque este justo que vivía entre ellos, día tras día atormentaba
su alma justa por los hechos inicuos de lo que veía y escuchaba. ¿Sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Por ahí lo que la primera vez están hoy acá o escuchan esto y no para entrar en contexto de lo que Pedro está diciendo, voy a citar lo que dice en el primer capítulo, que él dice que hagamos memoria de estas cosas, recordar en toda memoria de estas cosas. Lo dice en el versículo 2, el capítulo 1, y entrar en contexto de la primera carta, él presenta la verdad revelada y nos llama a permanecer firme en esto. O sea, en el capítulo 1, él derrama la verdad de Dios. En el capítulo 2, él va a exponer la amenaza que quieren corromper esta verdad y lo que se infiltra dentro de la iglesia. Nosotros, ¿cómo poder entrar al capítulo 2 sin antes afirmar la verdad para poder hablar del error? Nosotros no podemos advertir del error sin antes entender o conocer la verdad. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué es la verdad? Y eso vimos en el capítulo 1, qué era la verdad. Y Pedro quiere, o el Espíritu Santo quiere, Dios quiere que su iglesia pueda aprender y discernir, rechazar el error. Nosotros, cada uno acá creo que sabe cuál el billete verdadero y falso, ¿no? Saber conocerlo, palpar, para no ser engañados. Y su pueblo debe conocer la verdad, para no caer en las artimañas del enemigo. En el versículo 4 dice, pues si Dios no perdonó a ángeles que pecaron, sino arrojándolos al Tártaro, lo entregó a cadenas de oscuridad, reservado hasta el día del juicio. Y a ver, en esta traducción acá, arrojándolos al infierno, pone acá, ¿no? El domingo pasado, también el hermano Johnny predicó sobre Job, también citó una parte que decía el Seol. Y por muchos lugares lo van a encontrar en la Biblia que dice el Seol. Acá en la traducción textual pone Tártaro. Tártaro, Pedro lo pone en el griego, está así, Tártaro. Es dentro de la mitología griega. Y él no para probar esta mitología griega, sino para dar a entender un lenguaje de los que escuchaban, ¿no? Si en esa época, como hoy tenemos, contemporáneos hoy, la lengua que más se habla es el inglés en el mundo. En esa época era el griego. Tanto por eso también se escribe el Nuevo Testamento en griego, ¿no? En todo, citar Tártaro, él lo pone ahí, dentro del judaísmo, en el hebreo, es lo mismo que equivale al Seol, ¿no? El Seol, y esto habla, es decir, en nuestra lengua, es decir, bueno, el infierno, ¿no? Pero ahora, cómo él lanza todo esto a cadenas de oscuridad. Y ahí entra algo que muchos por ahí piensan que son 3 historias dentro de lo que yo recién leí, ¿no? Los ángeles caídos, Noé y Lot. Y en realidad son una ilustración de 2 cosas. Estas 2 cosas lleva a que no son los ángeles caídos antes de la creación, sino son los ángeles caídos en los días de Noé. Y para entrar a esta ilustración que Jesús también lo usa, fue lo que arrancó los primeros versículos hasta el 4, de Pedro afirmar bien qué son los falsos profetas, los falsos maestros, y ahora da una ilustración para mostrar qué va a pasar con estos. También mismo a nosotros hoy, ¿no? Yo puedo ser un falso maestro, lo que fue la predicación anterior. Ustedes deben conocer la verdad para saber qué es lo que yo le digo y puedan decir amén a eso. Sí, así es. Gloria a Dios. Ya no es Apocalipsis 12:4, que es la tercera parte del cielo, que es expulsado antes de la creación, esos ángeles caídos, sino vamos a verlo en Génesis 6:1 al 8, vamos a ir ahí, 6:1 al 8, Génesis, y voy a leerlo. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres estaban buenas y tomaron para sí mujeres
entre todas las que escogieron. Y Adonai Elohim, no permanecerá mi espíritu con estos hombres para siempre, porque son carne. Sus días serán 120 años. En aquellos días, y aún después de los nefileos, estaban en la tierra cuando los hijos de Elohim entraban a las hijas de los hombres y les engendraban hijos como ellos mismos. Estos eran los gigantes de antaño, los hombres de renombre. Y vio Adonai Elohim que la maldad del hombre había sido multiplicada en la tierra y su corazón maquinaba de continuo solo el mal. Y sopesó Elohim haber hecho al hombre en la tierra y se resintió y dijo Elohim: borraré de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el humano hasta la bestia y el reptil y las aves del cielo, pues me indigna haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Adonai Elohim. Ahora estos hijos de Ja Elohim, vemos en el Nuevo Testamento que Dios nos llama hijos a nosotros. Pero si vamos en el Antiguo Testamento, Dios dice Ja Elohim, los hijos de Ja Elohim, hijos de Dios a estos ángeles caídos. Lo vemos en Job 1:6. En 1:6, siempre que aparece en el Antiguo Testamento, si estudian el Antiguo Testamento, se van a encontrar con esto, que son ángeles caídos, demonios. Ahora se me perdió Job por la Biblia. O si no, Mirko, si lo tenés, ¿puedes leerlo fuerte? Perdón. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea, en el Antiguo Testamento, o sea, para no quedarme ahí por el tiempo, porque hay más versículos dentro de la Biblia que afirman en el Antiguo Testamento que estos eran demonios, seres angelicales, ¿no? Caídos, malos, ¿no? Con corazón perverso que ya se empiezan a cruzar, y a estos Dios lo entrega a cámaras de oscuridad, ¿no? Y a estos mismos Jesús va y le predica en el infierno. Vemos en 1 de Pedro, capítulo 3, 19. 1 de Pedro 3, 19 dice: en el cual también fue y proclamó los espíritus encarcelados. Y muchos piensan que Jesús fue ahí y le predicó para que se arrepintieran, ¿no? Pero eso teológicamente es incompatible, ¿no? Él fue y proclamó al infierno su victoria en la cruz. Consumado es, una vez para siempre. Derrotó a la muerte, le sacó esa llave, ¿no? Y esta llave del abismo, nosotros lo vemos en Apocalipsis 9:1. No son estos ángeles, ¿no? O sea, esta cámara, esta oscuridad, el tártaro, el Seol, Dios lo tiene encerrado. Es un lugar muy abajo de los ángeles caídos que están para el día de la tribulación, donde Dios, Mirko se lo va a predicar, que se va a abrir esto, ¿no? Para el juicio de la humanidad. Hasta el día del gran juicio, dice, ¿no? Dice reservado hasta el juicio en el versículo 4. Dios, no, como halló gracia a Noé y lo rescató, destruyó el antiguo mundo con agua, y así siempre Dios extiende y salva lo suyo. Dios no se olvida, o sea, el día reservado, el día del gran juicio, Dios se va a recordar de todas las cosas, va a sacar adelante de todos lo que han hecho. Y Pedro empieza a usar esto, y lo vamos a ver ahora adelante, que Jesús también lo cita. Pero antes de entrar a eso, quiero que veamos Judas en 6:7, versículos 6 y 7. Dice: y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, lo ha mantenido bajo oscuridad, en prisiones eternas hasta el juicio del gran día.
así como Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas, las cuales la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, sirven como ejemplo al sufrir un castigo de fuego eterno. O sea, y cómo Él lo ha mantenido bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio eterno a estos ángeles caídos que se cruzaron con hombres. En esa época la gente vivía 900 años, 800, 700, era diferente al tiempo de hoy, ¿no? Los animales crecían más largos, los reptiles grandes, ¿no? Hoy por ahí muchos lo llaman dinosaurios. Había de todo, ¿no? Era una deformación, o sea, estos ángeles caídos se han cruzado con animales, con hombres. Había una deformación de lo creado, lo que Dios creó. Y esto Dios carga con estos y lo mete a cámara de oscuridad. Y en el versículo 5, el antiguo mundo no perdonó sino a Noé, al octavo, al que guardó como pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos. Cómo Dios extiende su mano en medio de la perversidad que hay. Salva a algunos para manifestar su atributo, manifiesta su justicia en castigar, pero también manifiesta su misericordia, su amor y su gracia con los que son sus hijos, ¿no? Y Mateo 24, 37, vemos que Jesús también, cómo Judas habla de esto, cómo Pedro habla de esto, y era muy conocido esta historia dentro del judaísmo, la historia de Noé y lo de Lot, el antiguo mundo, cómo Dios castigó y arrasó, y cómo arrasó con Sodoma y Gomorra. Mateo 24, 37, Mateo 24, 37, dice, porque como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días, ante el diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así también será la hija de venida del hombre. En esos tiempos era una perversidad muy grande, ¿no? Nosotros, el estudio del viernes o en la semana estudiando Romanos con mi mujer y familiares, el capítulo 1, es mirar a derecha, a izquierda y hacia adelante en qué tiempos estamos. Hace falta decir en qué tiempo estamos. Jesús dice que será como los días de Noé. Hay una perversidad muy grande. Y hace una comparación, Pedro ahora yendo para aclarar esto a los falsos maestros, falsos profetas que había en el Antiguo Testamento y llevando una falsedad que vamos a ver, la falsedad de hermanos también, el tener cuidado, palpar y conocer, por su fruto lo conoceréis. Y Noé, siendo un hombre que halló gracia delante del ojo de Dios, Noé también era un pecador, Noé también era una persona como nosotros. Pero si buscamos y vemos y conocemos la historia de Noé, vemos que es sinónimo de piedad, santidad y justicia. Vemos que Pedro lo pone acá, que él es pregonero de justicia. Si buscamos el diccionario, pregonero es una persona que publica o divulga algo. Y dice pregonero de justicia. Pregonero, una persona que proclama y difunde, anuncia públicamente la justicia. Pero la justicia de él o de quién, no de Dios. Él llama, como dice el profeta Juan el Bautista, ¿no? Haced derechas sus sendas, citando Isaías. Buscad el camino del Señor, que se arrepientan. Y él, siendo pregonero de justicia en esos tiempos, con todas las personas contemporáneas ahí, él le advertía a las personas, ¿no? De la necesidad del arrepentimiento y la rectitud hacia Dios. Era un hombre piadoso, en santidad, buscando al Señor, ¿no? Y va haciendo una comparación, los ángeles caídos que lo entrega a la oscuridad y Noé, en ese tiempo tan perverso, teniendo una piedad delante de Dios. Dios lo rescata, ¿no? Rescata a él
junto con otras personas y destruye ese mundo de impíos. Viendo a Jesús como dice, serán los días, Él se va a llevar a todos los impíos, a todos los que viven, lo va a destruir de esa manera, ¿no? Como a Sodoma y Gomorra, que dice en el versículo 6, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas con destrucción, poniéndolas como ejemplo para los que vivían o iban a vivir impíamente. Él destruyó una ciudad para poner, por ejemplo, de quien viva como ellos, ¿no? Es fuerte, o sea, vemos en Isaías 1:9, lo pueden buscar después en su casa, Sofonías 2:1, podemos ir, si no, también a Amós 4:11, que habla de esto, de Sodoma y Gomorra, o de Sodoma, o de Gomorra, cómo eran, cómo Dios destruye, Dios derrama su ira. El viernes también, para no decir un poco, porque el estudio del viernes va justo también con la predicación y providencial del Señor, ver la ilustración gráfica de la ira de Dios más potente que vemos en la Biblia es la cruz. Vemos que Dios mete toda su ira en la cruz. Machaca al cordero sin mancha, el justo por los injustos. Derrama toda su ira ahí. Pero también vemos que arrasó con el mundo entero en el diluvio. Destruyó una ciudad donde Abraham mira y levanta solo polvo. O sea, ve una humadera que sale de la tierra. No quedó nada. O sea, llovió azufre y fuego del cielo. También vemos muchos juicios más de Dios. Y Dios habla de un juicio eterno. Habla de algo mucho más fuerte que vendrá adelante. Que donde no estará Él. Hay una separación. En el infierno no estará Dios. En este mundo caído, así como lo vemos hoy, lo conocemos hoy, vemos a Dios que está acá. Aún las plantas florecen. Dios en su misericordia y amor frena la maldad del hombre y no deja que el corazón exprese todo lo que hay en el corazón. Lo retiene. Y voy a leer del 6 al 7 al 8, esos 3 versículos de... Bueno, acá la hermana lo buscó, Amós 4:11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿No? Como a Sodoma y Gomorra lo trastornó. Y segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, del 6 al 8, él dice que condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas con destrucción, poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente, pero también como a Noé, libró a Lot. El justo Lot, dice, como pregonero de justicia fue Noé, vemos a un justo Lot. Lot también era pecador como nosotros, pero cómo encontró justicia delante del ojo de Dios. Al justo Lot, abrumado por la conducta lasciva de los pervertidos, porque este justo que vivía entre ellos, día tras día, atormentaba su alma justa por los hechos inicuos de lo que veía y escuchaba. Dios otra vez rescata al piadoso, es en su misericordia y amor rescatar, extiende su mano y los rescata. Él, siendo justo, me gustaría antes de entrar a la vida de Lot, poder ver cómo también Jesús, ilustrando otra vez, usando este ejemplo del Noé y Lot, su segunda venida, ¿no? Que será como en esos tiempos. Y vemos en Lucas 17, otro evangelio, hoy recién leímos Mateo, ahora en Lucas 17, del 26 al 30, dice 26 al 30, y como sucedió en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Así como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre.
Comían, bebían, se casaban y se daban casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino un diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como ocurrió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Dios va a ser revelado a todos. Hay muchos que dicen no creer en Él, o dicen no conocerlo, decir que no hay Dios, pero Dios se va a revelar a todo ojo lo verá, todos. Él va a venir y vendrá y va a ser muy fuerte ese día. Para muchos va a ser el mejor día de su vida, para otros será el peor día de su vida. Jesús otra vez en Lucas, como junto a Mateos, ilustra su segunda venida con este ejemplo que Pedro cita. También el día del diluvio y Sodoma y Gomorra. Y Lot, siendo un hombre justo, piensen en la vida, si lo conocen o después en la casa lo pueden leer, la historia de Lot, ¿no? Era sobrino de Abraham. Abraham era su tío, y él, al separarse de Abraham, elige una tierra fértil, ¿no? Un lugar cerca del Jordán, en la llanura del Jordán, y se va por ahí, ¿no? Pero ahí al lado está Sodoma, Gomorra, y el tipo diariamente está afligido por la perversidad de esa gente ahí, y expone a su familia, su decisión le lleva a exponerlo a toda su familia a una influencia mundana muy fuerte. O sea, vemos después cómo termina acabando la vida de Lot, ¿no? Pero la familia está todo muy perversa. Él mismo va y habla con sus yernos que Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra, y ellos se burlan, ¿no? Los que iban a quedar con sus hijas. Vemos que Abraham también en un tiempo le rescata, ¿no es cierto? Él entra en guerra, fue capturado, Lot también ahí con muchos. Abraham lo rescata, donde vemos que él da el diezmo al Melquisedec. También como después los ángeles lo rescatan a Lot. Y como Lot, siendo justo, pero vemos también su pecado. Vemos cosas como él materialista de querer ir a un lugar por la prosperidad de Sodoma y Gomorra, viendo la fertilidad de todo ese lugar, y termina yendo a un lugar que, trae consecuencias para su vida, donde hasta su mujer después se convierte en estatua de sal, ¿no? Cuando Dios viene, arrasa con todo, y él, al final de su vida, termina viviendo en una cueva donde su hija le emborrachan y tienen descendencia con él, ¿no? Es muy fuerte toda la vida de Lot. Pero aún así Dios, conociéndolo conociendo toda su vida, lo rescata. Abraham, su tío, conociendo la vida de Lot, conociéndole, sabiendo quién es él, ¿no? Al ir a rescatarlo y tener tiempo con Jesucristo preencarnado, ¿no? Hablando, pasando tiempo con él, cuando en el capítulo 18 de Génesis y 19, que vemos esas historias, podemos ir sino al 18, del 20 al 21, vemos como Abraham clama, pide por Lot, y Abraham, sabiendo que es solo uno, pero hablando con Jesús, le dice, pero si quedan 50 justos en Sodoma y Gomorra, no vas a destruir por causa de 5 personas. Si hay 45, por causa de 5 vas a destruir a todos, o por causa de 30, por causa de 25, por causa de 10. Y Jesús, sabiendo ya de antemano que era por Lot, por una persona ahí, que junto van sus hijas, y como Él extiende su mano y salva. 18, el 20, 21. Génesis 18, 20, 21. Y dijo Adonai, el clamor contra Sodoma y Gomorra ha sido multiplicado y sus pecados son muy grandes. Así que he descendido para ver si en todo han obrado según el clamor que llega hasta mí. Y si no, lo sabré. Y los varones se volvieron y se encaminaron a Sodoma, pero Adonai permanecía con Abraham.
Y como él permanecía con Abraham, y Abraham iba hablando, y Abraham sabía que iba a pasar todo este desastre, intercedía por alguien que sabía que era un hombre piadoso. Yo veo la vida de Abraham, o sea, en clamar por alguien que ama y que sabe que tiene una intimidad con el Señor, ¿no? Nosotros podemos clamar por muchas personas que amamos, pero quizás no conocen a Dios, pedirle por misericordia. Pero también vemos la vida de Abraham clamando por alguien que conoce a Dios. También orar por nuestros hermanos. Y como sabemos que viene un juicio eterno, como Noé sabía que iba a haber un diluvio, como Lot, en todo esto que llegaron los ángeles y iban a destruir todo, y él va a los yernos y los habla y le advierte, ellos se burlan de él, y los ángeles terminan sacándolo de ahí. También nosotros, a pesar de orar por los que no conocen a Dios, también orar por los que conocen a Dios, pero también tienen una vida difícil, ¿no? Una lucha continua contra lo que vemos en el versículo 8. Versículo 8 de Pedro, ¿no? Volviendo al texto, porque dice, porque justo que vivía entre ellos, día tras día atormentaba su alma justa por los hechos inicuos de lo que veía y escuchaba. Viendo cómo nosotros podemos orar por alguien que puede estar en pecado, estar luchando, pero vemos también que está contristo contra el pecado, le abruma, como le pasaba a Lot, como le duele el pecado, pero está luchando por cosas. Debemos orar por ellos, ¿no? Incentivarles, alentarlos, ¿no? Y cómo Dios nos llama a llorar con los que lloran y reírnos con los que ríen, pero ayudar al débil también, alentarlo. En esta carta, juntos, si tomamos solamente este versículo, vemos el fruto obvio de una persona que es piadosa, pero le afecta, le abruma, odia el pecado. Todo lo que alrededor ve le cuesta, ¿no? Una persona que por ahí persevera en el pecado siendo hijo de Dios, Dios dolorosamente le saca de ahí, ¿no? Como recién Mirko en la entrada leía el Salmos y como el pastor amando puede quebrar las piernas de la oveja para que esté cerca. A Lot le pasaron cosas fuertes, aún siendo justo, viviendo en un lugar que le atormentaba, y sus oraciones llegaron al oído de Dios, y Dios lo rescata, ayuda, y así también Dios también extiende su mano para los hermanos que necesitamos ayuda de Él. Debemos clamar, nos lleva a orar, tenerla por Él, y algo que es muy fuerte que pasa es dejarse congregar, ¿no? En esta lucha de tener muchos pecados, de luchar por un montón de cosas, lo que suele pasar es dejar de tener intimidad o tener comunión, y eso es algo muy fuerte. Y en Hebreos 10:25 dice, ¿no?, que hay muchos que tienen costumbre de dejar de congregarse, ¿no? Y es justamente al revés, debemos ir a abrazar la cruz, rodearnos de hermanos, alentarnos y buscar, ¿no?, buscar la piedad. Y ese es el punto donde entra una persona que Dios rescata, al piadoso. Dios rescata al piadoso. Dice que a los tibios lo va a vomitar de su boca. Dice por ahí dentro a los falsos hermanos, ¿no? Hay muchos que le duele el pecado, luchan con pecados, pero hay otros que se revuelcan en el pecado. En mi barrio, o sea, donde vivo alrededor, si un día me van a visitar, van a ver, hay muchos gatos por afuera, ¿no? En la Argentina también se ve gatos por afuera, pero en Colombia los gatos viven adentro de la casa y son los animales más limpios que puede haber. Largar un gato afuera, y yo lo veía esta semana, ir caminando del estacionamiento a la casa y ver como un gato no le gusta tocar el barro del pasto, ¿no? Y como que va así para no ensuciarse. Y me hacía pensar cómo también el cerdo está en el barro, pero se revuelca en eso. Y el gato como que le da cosa, ¿no? Él se quiere sentir limpio. Asimismo, nosotros contra el pecado, ¿no? O sea,
Pablo dice, aunque no lo quiera hacer, lo termino haciendo, el pecado está delante mío. Y luchar con esto. Pero ¿cómo yo puedo conseguir la fortaleza, el poder, como dice en Efesios 6, tener el poder de la fuerza de Dios, teniendo piedad con Él, teniendo una vida de piedad? Si nosotros miramos el capítulo 1, no sé si lo han trabajado, ¿no? El capítulo 1, que él decía que a la fe le agreguemos virtud, virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, paciencia, y la paciencia, piedad. Y la piedad trae una fortaleza delante de estas cosas, ¿no? Claro, nos abruma, odiamos el pecado, vemos alrededor las cosas que pasan, nos duele, y nos duele aún mucho más nuestro propio pecado que brota en nuestro corazón. Eso duele. Hay alguien que está constrito con esto, ¿no? Y Jesús en Mateo 6:13 dice que enseñando al Padre Nuestro a orar, ¿no? Como vamos a hablar con Dios, también dentro de eso dice, líbranos del mal. Queremos orar por nuestros hermanos, pero también por nosotros mismos. Que el Señor nos ayude a salir de esto, librarnos de esto. Que nos dé fortaleza para luchar en esto. Fortalecer el espíritu. ¿Y dónde lo fortalezco? En la oración y en la palabra. Y en escuchar la palabra. La fe viene por el oír por la palabra de Dios, ¿no? Y muertos en delitos y pecados, pero por gracia somos salvos. ¿Y por medio de qué? De la fe. Dios nos ha dado fe. Y esta fe debemos trabajarla. Debemos trabajar en la fe que el Señor nos ha dado. Y esto Pedro lo recalca en el capítulo 1. Debemos trabajar en lo que Él nos ha dado. Debemos lo que habíamos estudiado, ¿no? Dios nos ha salvado, es algo que Él ha hecho. Nosotros aportamos el pecado, la mugre, pero después de eso también hay un trabajo nuestro, de trabajar en eso. Vemos su mano como Él nos va santificando, dándonos los medios, exhortándonos, alentándonos, amándonos, pero también hay una parte nuestra de trabajar en esto. Y entra los piadosos. ¿Por qué? Porque hay un gran premio para esto. O sea, un premio no es por lo que merezcamos nosotros, sino la consecuencia de tener intimidad con Dios, conocer y ser amigo de Jesús. Ahí vemos en 1 de Pedro, capítulo 1:4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No para solo Jesús, ¿no? Para vosotros, para nosotros. Jesús abrió el camino para que seamos coherederos con Él, que podamos vivir con Él, que podamos disfrutar todo lo que Él tiene. Esta es la herencia que Dios nos prepara adelante. En medio de toda la tribulación, en medio de todo lo que vivimos, en medio de todo lo que sufrimos, buscar una vida de piedad, buscar a Él, tenerlo a Él. Hay algo eterno adelante. Una ilustración hermosa que me dio mi mujer ayer a la mañana mientras que hacíamos el devocional, hablando de lo eterno, es como las muelas, ¿no? Veo a Etienne, mi sobrino, por ahí lo ven, el niño por ahí, nace con los leches de dientes, o sea, no es que nace con leche de dientes, pero empieza a salir los dientes de leche y al tiempo se caen y después salen unos dientes que duran para toda la vida. Una hermosa ilustración de una persona que nace de nuevo, conoce a Jesús, pero tiene un lapso como ese primer diente de leche acá, pero después algo eterno, como que es atravesar por ese valle de sombra de muerte, sabiendo que Él va a estar con nosotros en la muerte, a afrontar la muerte, atravesar eso, pero saber que después hay una vida eterna al lado de Él. Algo eterno, algo, pincharse las manos, ¿no? Y duele y sentir esto es real. Nosotros hoy sí, ¿cómo estamos hoy real? Pero aún en la noción de lo eterno, que vamos a como ahora te puedes pinchar y sentir real, así será real y aún más adelante. La herencia que el Señor nos guarda para salvación, adelante. Y Él rescata a los piadosos. Rescata al piadoso, extiende su mano y el Salmo 73 lo pueden leer por completo en la casa, pero me gustaría leerlo del 16 al 28.
Este salmo particular, un salmo de Asaf, si no me equivoco. A ver, ahí lo veo. 73. Asaf fue un hombre que David lo había puesto delante del arca. Era un hombre que, escribió el 73 al 83 y el Salmo 53 también. Y era un hombre, un levita que, estaba encargado de la alabanza, ¿no? Un levita que adoraba mucho a Dios. Escribió estos salmos. Y en este salmo, justamente, él dice, ¿no? O sea, nosotros podemos mirar y enredarnos en las cosas de este mundo y afligirnos, ¿por qué al otro le va bien? ¿Por qué al otro le ascendieron? ¿Por qué este se pudo comprar esto y yo no? ¿Por qué? Y así, estar viendo un montón de cosas y la prosperidad del impío en este mundo caído, sin temor de Dios, mirando para su propio estómago y quejarme hacia esto. Decir, ¿por qué este prospera y por qué yo no? Y vemos la parábola del mayordomo, que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz, ¿no? Y este salmo, leyendo el 16 al 28, dice: meditaba pues para entender esto. Resultaba ardua tarea a mis ojos, hasta que entrando en el santuario de Dios percibí el fin de ellos. Ciertamente lo has puesto en deslizaderos y harás que caigan en la destrucción. Como fueron asolados de repente, como perecieron consumidos de terrores, como al despertar del sueño, así Adonai, cuando tú despiertes, despreciarás a sus apariencias. Cuando mi corazón se exacerbaba y sentía traspasados mis riñones, era entonces torpe e ignorante, como una bestia ante ti. Con todo, yo siempre estoy contigo. Tú sostienes mi diestra, me guiarás con tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Elohim para siempre. Porque, he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que se prostituye apartándose de ti. En cuanto a mí, la proximidad de Elohim es mi dicha. En Yahvé Adonai he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Lo seguimos por completo el Salmo 73, un poco lo que le decía, mirar y quejarnos, afligirnos por las cosas, por ahí el material de este mundo y cómo es el fin de todo esto. Saber que nosotros tenemos algo eterno que es más valioso que las cosas de este mundo. Todas estas cosas van a perecer, todo esto se va a ser consumido por fuego en el día del gran juicio, ¿no? Dios va a arrasar con todo esto como lo hizo en los días de Noé y como en Sodoma y Gomorra. Y para ir terminando en Lucas 10:10, Lucas 10:10, Lucas 10:10 al 12. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo a sus plazas, decid: aún el polvo que se nos pegó a los pies de vuestra ciudad, no lo sacudimos contra vosotros. Nos lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto, como vemos Pedro que en el primer capítulo dice, primero esto, que la palabra de Dios ha sido inspirada, inexplicable por hombres, por voluntad humana. La Biblia se explica a sí misma, como vimos en el capítulo 1. Acá, sabed esto. ¿Qué sabed? El reino de Dios se ha acercado. Os digo que en aquel día será más tolerable para Sodoma que para aquella ciudad. ¿Va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra que lo que están hoy acá sentados y viven una vida impiadosa, perseverando en su pecado, no buscando al Señor, teniendo intimidad con Él, jugando a una religión, cayendo en una falsedad de hermanos, como hay una falsedad de profetas, falsedad de maestros, puede haber una falsedad de una religión que Dios va a condenar? Muchos pueden entrar y escuchar en todas las iglesias, domingo tras domingo, el Evangelio entra, sale por el otro lado,
cargarse el Evangelio a la espalda, tirárselo atrás, venir, calentar la silla, y Dios va a arrasar con todos. Dios rescata al piadoso. Al piadoso es su hijo que tiene intimidad con Él. Son como las 10 vírgenes, 5 están ahí, velando, esperando a que el esposo venga. Debemos ser como esas 5 vírgenes y estar en alerta, ser como este justo. Y en el versículo 9 dice, sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Él va a rescatar a los piadosos. Y como leíamos, tiene una herencia para los piadosos. Esto no es en vano. Nuestro reino no es de acá. Nuestro rey es Jesús. Él vive. Él pronto viene. Y como falta muy poco. Vemos 2026. Con todas las cosas que escuchamos todos los días, hace falta que le diga que hay rumores de guerra, que cae nieve donde nunca cayó, terremoto, ¿no? En el Caribe que hay huracanes, ¿no? Todas las playas cerradas, un montón de cosas que está pasando. El Señor nos hablaba en Mateo 24 que todo esto iba a pasar. Y estamos en estos tiempos, en los días de Noé, y va a pasar como pasó a Lot. Dios va a venir, va a rescatar al suyo y va a arrasar con todos. No va a quedar nada. Este 2026, arrancando, ¿cómo queremos vivir este 2026? ¿Estamos listos para esto cuando venga Jesús? ¿Están listos para eso? Buena pregunta, ¿no? Debemos arrepentirnos si estamos en pecado. Nosotros debemos buscar ser un buen discípulo para llegar delante de Él, que Él diga, bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor. Tomar nuestra cruz, negarnos y seguirles, luchar contra nuestro pecado, orar por nuestros pecados, confesar nuestros pecados, pedirle que nos ayude, que nos fortalezca, y para el hermano que también necesita estas oraciones, y ayudarlo, buscar a congregarse, estar unido al cuerpo de Cristo, venir, buscar las cosas que la iglesia local puede ofrecer para brindar herramientas para poder tener una vida de intimidad, de calor delante del Señor, buscar ser avivados, enamorados de Él. Jesús vive y pronto viene. Le vamos a poder dar un abrazo a Él. ¿Qué vida llevamos? Es algo que me he predicado primeramente a mí y después para ustedes. Examinémonos y busquemos un 2026 hermoso en la presencia del Señor. No sabemos cuándo Él viene, pero viene pronto. Maranata. Oramos. Bendito Dios, Señor Santo, te damos gracias por este momento, por este hermoso momento de poder escuchar tu palabra. ¿Cuánto hay que no pueden escuchar tu palabra, Señor? Y que vos nos recordás, Señor, que venís pronto, que va a haber un juicio, Señor, y que solamente los que tienen, Señor, intimidad con vos podrán estar con vos, Señor, porque gustan de vos, aman estar con vos, Señor. No le aborrecen, no se ven cargados, Señor, con ir a la iglesia, orar, leer. No se ven cargados, Señor, con cumplir cosas, Señor, para aparecer y aparentar, Señor, sino disfrutan de estar de rodillas delante del trono de gracia y escucharte, cantarte, adorarte, conocerte, Señor. Y yo te ruego, Señor, por hermanos, Señor, que lo puedas avivar, avívame a mí, avívanos a todos, Señor. Cada uno lo puedes dar un poquito más, Señor, un poco más. Nunca es suficiente, siempre queremos más, Señor. Ayúdanos a meditar en la predicación en la semana, ayúdanos, Señor, derramando hambre y sed de buscarte, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, vamos a orar por nuestra hermana Franci, nuestro hermano Jesús, por toda la familia, por ellos, por Laura, por Natalia, por todos, por lo que están atravesando. También vamos a cantar una canción, Chris, ¿no? La última, si lo puedes preparar mientras oramos. Y Padre Celestial, Señor, nosotros como iglesia te rogamos por ellos, Señor, que vos conocés por el momento que están atravesando. Te rogamos, Señor, que vos lo puedas consolar en tu soberanía. Todos sabes por qué, en qué tiempo y tiempo perfecto y cómo se dan las cosas, Señor. Señor, yo te ruego y te rogamos como iglesia de que ellos puedan encontrar tu calor, tu mano, Señor, que lo puedas consolar en todo, que, Señor, puedan sentir tu mano sobre ellos, Señor, en este momento
fuerte que nos toca atravesar a muchos de nosotros, Señor, y cómo uno puede cargar con tanta tristeza, pero en medio de la tristeza podemos sonreír, Señor, y mirándote a vos. Yo te ruego que la familia pueda ser consolada, aceptar tu voluntad, tu soberanía, y pueda, Señor, encontrar fuerzas para adelante, Señor. Nosotros te lo rogamos, te lo pedimos como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.